Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por dirigir el programa. Y bueno, bienvenidos una vez más a esta tercera noche de conferencias evangelísticas. Vuelve a vivir. No sé qué les ha parecido los mensajes de cada noche, pero particularmente a mí me ha servido, porque no solamente porque los he actualizados y los he resumido, sino que el preparar un mensaje lleva antes que nada al pastor, al orador, a entender el mensaje. Mis hermanos, quiero darles una cordial bienvenida a todos los presentes. Esperamos que la palabra de Dios pueda ser de gran utilidad esta noche para cada uno de ustedes, a los que nos acompañan en esta noche y también para nuestros hermanos que nos ven a través de los medios digitales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así como estamos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Señor, Jehová, Dios eterno, gracias por la oportunidad de venir esta noche una vez más a escuchar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Que tu palabra sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a nuestro corazón. Háblanos a través de ella, Padre. Y que al salir de este lugar de oración, el Espíritu Santo produzca en nosotros ese ánimo, esa motivación, esa dirección que nuestro corazón necesita para ser aceptos delante de ti. Señor, derrama tu Espíritu en nuestro corazón y ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla y a grabarla dentro de nuestro corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Anoche hablamos acerca del amor. Y estudiamos la importancia de comprender el concepto y entender el amor de Dios en la magnitud completa como Dios quiere que la entendamos. El tema de esta noche se ha titulado Jesús, mi única razón para creer. Jesús, mi única razón para creer. Y mis hermanos, el tema sobre la creencia en Dios es un tema tan antiguo. Desde que Dios elige a los primeros hombres para trazar una línea donde vendría la descendencia de los hijos de Dios, en los tiempos antiguos donde Dios se había dado a conocer a los primeros hombres como Noé, y Noé, que predicó el mensaje del arrepentimiento a una generación, y estoy hablando del diluvio, y ese acontecimiento llegó a suceder tras las palabras de Dios dada a Noé. Tras Noé, la descendencia, la población del mundo se dio a través de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero aunque la descendencia de Noé llegó a repoblar el mundo, es en Sem donde más adelante va a venir Abraham, y Abraham Isaac Jacob, y Jacob los 12 patriarcas. Y hay una línea entre la descendencia donde va a venir el Mesías, y después del Mesías la iglesia, y la iglesia somos llamados todos a pertenecer al pueblo de Dios. Pero en los tiempos antiguos el tema de conocer a Dios era una de las necesidades más cruciales en la vida del hombre. Dios no dejó al mundo sin los medios para que el mundo llegase a conocerlo. Aunque esta noche vamos a ver a través de los escritos de Pablo cómo Dios a la humanidad se manifestó. Normalmente escuchamos hablar en teología que existen dos tipos de revelaciones. La revelación especial y la revelación general.
La revelación general, dicen los eruditos, es que Dios se da a conocer a través de sus obras creadas. Cuando nosotros miramos la sonrisa de un bebé, vemos la flor que se abre en el jardín, cuando vemos una lluvia, cuando escuchamos los relámpagos y vemos aquella lluvia tormentosa, a través de muchas formas Dios se da a conocer. Pero también los eruditos dicen que hay una forma como Dios se dio a conocer al mundo hace 2000 años y se le conoce como la revelación especial. Esa revelación especial tiene que ver con Jesucristo, porque aunque la naturaleza nos dice y nos habla del amor de Dios y nos habla del poder de Dios, por ejemplo, los astros, los planetas, los sistemas planetarios nos hablan de un diseño y de un Dios que diseñó y estableció un orden. Esa flor que le mencionaba hace un momento que se abre en el jardín nos habla de ese amor de Dios, esa lluvia maravillosa. Pero la revelación especial en el que Dios te dice a ti directamente, te amo, esa revelación especial es Jesucristo, donde a través de su palabra nos dice, te amo, Dios te ama. ¿Está bien? Y aunque el mundo nuestro es un mundo de mucha comunicación, vivimos en la era de la telecomunicación y donde el mundo está más interconectado que nunca antes en la historia, los seres humanos tenemos tanta información a través de los medios digitales, la internet. Se dice que el conocimiento de Dios en esta generación sigue siendo limitado. Conocer a Dios, lo dijo Jesús en San Juan 17:3. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios tiene un gran impacto en la vida del hombre. Gracias al conocimiento de Dios, la mente que no tenía tal conocimiento, al conocer más y más de Dios, se ve impactada y es motivada a dejar los hábitos que eran contrarios a la voluntad de Dios. De ahí que a pesar de que Dios se ha dado a revelar a través de diferentes medios, hoy en día la necesidad de conocer a Dios sigue siendo una necesidad en la vida del hombre. San Agustín de Hipona dijo hace muchos y miles de años atrás, dijo lo siguiente: nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. También el filósofo y escritor francés Blaise Pascal dijo lo siguiente: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que dicen que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si no existe, evidentemente nunca lo sabré. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Así que la temática de creer en Dios es el tema que vamos a hablar esta noche. En el libro de Crónicas, segunda libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, el rey Josafat, en un momento en que los peligros amenazaban la vida del pueblo de Israel, el rey Josafat dijo lo siguiente. Josafat estando de pie, dice la palabra, segunda de Crónicas 20:20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La invitación del rey
ante una amenaza inminente de un ejército grande que venía y amenazaba la existencia de Israel, las palabras del rey fueron dirigidas a su pueblo: creed en Dios. Y es que el hombre, hoy en día enfrentamos tantas amenazas y tantos peligros de diferente índole en la vida cristiana. Todos esos peligros y amenazas afectan la fe o hacen crecer la fe. Una de dos. También en los tiempos de Jesucristo, el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15, hermanos, lean conmigo el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15, dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al evangelio. La invitación de Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento, la invitación de Cristo era a la ciudadanía, al pueblo: crean en Dios. Y es que el ser humano, como seres caídos, seres que por naturaleza somos incrédulos, necesitamos ver para creer. Necesitamos experimentar para creer. Y ese ha sido el juego o la lucha entre el ser humano para poder ver, para creer. Para poder creer necesita ver o experimentar. Pero esta noche, hermanos, la palabra de Dios nos insta. Yo no sé cuántos años llevas en la iglesia. Yo no sé las luchas que estás enfrentando actualmente en tu vida profesional, en tu vida espiritual o en tu vida familiar. Esta noche el propósito de Dios es impactar tu corazón a través de la misma palabra. Mismo Jesús en San Juan capítulo 6 versículo 64, San Juan 6, 64, dice la palabra: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El problema de la incredulidad es un problema de índole espiritual. Tiene que ver con la fe. Y yo no sé, en el tiempo que llevas en este caminar cristiano, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la creencia en Dios? Yo no sé si has visto a Dios obrando en tu vida, o si esperas que Dios haga más obras evidentes para que podamos creer. Si es así, deja que la palabra de Dios te hable esta noche. El libro de San Juan también, el capítulo 12, versículo 37, San Juan 12, 37, Jesús, a pesar de que hizo muchos milagros entre la ciudadanía, entre los diferentes pueblos de la nación de Israel, dice San Juan 12, 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice el texto, no creían en él. Puede ser que algunos de los que nos están escuchando a través de los medios digitales esté experimentando una situación similar en la vida. Miren, hermanos, a continuación quiero presentarte dos ejemplos, uno histórico, o los dos históricos más que nada. Quiero presentarte la historia, una corta historia de uno de los científicos del siglo XXI, recientemente, apenas falleció en el 2018. Y estoy hablando de este científico llamado Stephen Hawking. Stephen Hawking fue un físico teórico, escritor también, británico. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Este científico realizó grandes aportaciones a la ciencia en el área de la física. Fue especialista en los estudios sobre los agujeros negros. Este hombre, Stephen Hawking, a la edad de 21 años, los médicos le detectaron, mientras él era estudiante en la Universidad de Cambridge, una enfermedad que se le llama, permíteme,
se le llama por aquí lo tengo, el nombre de la enfermedad, esclerosis lateral. Interesante la historia. Sin embargo, en el 14 de marzo de 2018, él fallece. Y quiero mencionarles la declaración de los médicos. Los médicos consideraron su enfermedad como un fenómeno notable, porque aunque le habían dicho que iba a vivir pocos años, vivió más de 50 años con esta enfermedad, y los médicos le dijeron, esto es un fenómeno significativo. El argumento que los médicos dijeron, por la cual él, aunque le habían diagnosticado poco tiempo de vida, el argumento de los médicos fue que la esclerosis se desarrolló más lentamente que en otros pacientes gracias al cuidado que él recibía. Pero saben, hermanos, aunque Steve fue un hombre ateo, lo interesante es que él mismo fue un testimonio viviente de que Dios existe, porque los médicos no podían creer o no pueden creer cómo una enfermedad que en otros pacientes pronto bajan a la tumba, en él se desarrolló muchos años, más de 50 años. Y sin duda, Dios le dio muchos años de vida a Steve, aunque él no creía en él. Interesante, ¿no? Y quiero presentarles otro argumento histórico. Y quiero que me presten mucha atención en este argumento histórico. Mis hermanos, y quiero poner como ejemplo el judaísmo actual y Jesucristo. Escuchen mucha atención porque es un argumento histórico de peso para poder ayudar a la fe judía. Miren, los judíos rechazaron a Jesús por tres argumentos. Número uno, por la genealogía. Número dos, porque Jesús, dicen ellos, no cumple las profecías predichas por los profetas sobre el Mesías. Y número tres, por las enseñanzas y prácticas. La genealogía. Ellos no creen en Jesús porque según las profecías mesiánicas de la Biblia hebrea, el Mesías debería descender de la línea del rey David. Pero Jesús, dicen la historia, dicen ellos, nació por obra del Espíritu Santo y por lo tanto no hay se rompe el linaje de David. Así que el primer argumento que los judíos dicen es no viene del linaje de David. No cumplía con todos los requisitos genealógicos establecidos en las escrituras hebreas. Segundo argumento, no cumplió la profecía. Los judíos consideran que Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas descritas en el Tanaj o los libros del Antiguo Testamento porque no trajo la paz mundial al reunir al pueblo judío en Israel y reconstruir el templo de Jerusalén. Segundo argumento. Tercer argumento, las enseñanzas prácticas. Dicen ellos, los relatos cristianos difieren en varios aspectos de lo que se esperaba del Mesías, según la tradición judía. Por ejemplo, Jesús no llevó a cabo la redención nacional de Israel ni restauró la soberanía judía. Y quiero que presten mucha atención en esta declaración o el argumento. Jesús no llevó a cabo la redención nacional de Israel ni restauró la soberanía política judía. Nosotros entendemos que la liberación de Israel o la liberación del Mesías, primero quería liberar a su pueblo del pecado, porque los intereses de Dios están en el tema espiritual. Israel esperaba un Mesías libertador político, pero los judíos no han entendido que el interés de Dios está en lo espiritual. Dios nos puede ayudar a liberarnos de una patología a causa de nuestros malos hábitos.
Imagínense que alguien está orando porque le acaban de detectar o es prediabético, pero no deja los malos hábitos de comer muchos carbohidratos refinados, entre otros. Si Dios le sana de la enfermedad, pero él sigue con sus malos hábitos, la enfermedad de todas maneras va a venir, ¿no? Y cuando hablamos de la historia de la redención del Mesías, Jesucristo, Jesús vino a ayudar a su pueblo, a liberarlos de la esclavitud del pecado, porque es el primer tópico que Dios le interesa, en la restauración del ser humano. Pero quiero presentar el argumento cristiano. Pongan atención, mis hermanos. Y aquí vamos a tener, permíteme tocar unos puntos de historia. ¿Saben ustedes que en 1948 el judío David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel? 1948. David Ben-Gurión, al hacer esta declaración de independencia del Estado de Israel, del país de Israel, algunos de los países que le brindaron el apoyo inmediatamente fue Estados Unidos. Escuchen bien, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Canadá. A través de la resolución 181, o conocida como el Plan de Partición de Palestina, inmediatamente la ONU acordó la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. A pesar de la oposición árabe, Israel declaró su independencia y fue aprobada inmediatamente por los países como son Estados Unidos, en aquellos tiempos la Unión Soviética, Uruguay, Guatemala, Islandia y Suecia. La nación de Israel tuvo el apoyo de su independencia, así como la asignación de su propio territorio, gracias a dos potencias cristianas, los Estados Unidos y Rusia actualmente, en aquellos tiempos la URSS. Interesante que esas dos potencias habían salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial contra el gobierno nazi alemán. Pero fueron, dice la historia, que las principales potencias que le dieron el respaldo de la independencia y la creación de un Estado, el Estado de Israel en tierras palestinas, fue Estados Unidos y Rusia. Ahora, la ONU, que fue quien dio el respaldo, es una organización dirigida especialmente por países como Estados Unidos, y podemos decir ahora, entonces, que la creación de Israel como un Estado independiente y libre en 1948 se debe al cristianismo que proliferó y creció después de la Reforma en los países como Inglaterra, con John Wycliffe, Lutero en Alemania, Calvino y Juan Hus en los Países Bajos, ¿no? Es decir, si ustedes analizan las potencias económicas actualmente, son cristianas. Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos, donde creció el cristianismo. Israel ha sido restaurado por las naciones cristianas. ¿Y quién es el líder máximo de las naciones cristianas en el ámbito espiritual? Jesús. Y si existe hoy el Estado de Israel y es perseverado y persiste gracias al apoyo de las grandes potencias económicas como los Estados Unidos. Así que Jesús ha hecho una obra maravillosa, al igual que Steve Hawkins. Sin embargo, Steve Hawkins no reconoció nunca a Jesucristo. Y él mismo fue un testimonio viviente del poder de Dios. Los judíos hoy no han creído en Jesucristo. Pero la creación en 1948 de la nación de Israel y la persistencia aún como nación es gracias al cristianismo liderado por los países cristianos como Estados Unidos y entre otros. Interesante, hermano. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, San Juan 5, 1 al 4, se encuentra la historia de un hombre
el hombre que se le llamaba, que estaba en el estanque de Betesda. Este hombre había esperado 38 años un milagro. Aunque había escuchado de Dios, él esperaba un milagro de parte de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 1 al 4. Este hombre, 38 años, dice el versículo 5, había estado paralítico. Él había creído a un movimiento del agua, que de vez en cuando un ángel descendía a mover las aguas de un estanque, y el primero que entraba salía sano de su enfermedad. Dice el texto bíblico, hermanos, que Jesús, entendiendo y conociendo la problemática de este hombre, sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, dice el texto, Jesús, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día. La vida cristiana consiste en creer. Pero hay un texto que echa abajo solamente la tesis de creer. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 19, si no me equivoco, Santiago dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de Dios para nosotros, de los que hace muchos años hemos aceptado a Jesús, pero no vemos el poder de Dios manifestarse en nosotros? ¿Por qué llevamos muchos años dentro de la iglesia? ¿Y por qué cuando oramos, aunque sean cosas muy pequeñas, no vemos el poder de Dios? ¿Será que Dios ha disminuido su poder en este año, en este siglo XXI? La vida cristiana consiste en creer, pero hoy Dios ha dado tanta evidencia, como en el caso de Stephen Hawking. Él estudió los astros, los planetas, pero aún dice el libro de Romanos capítulo 8, leen conmigo Romanos 8, mis hermanos. El libro de Romanos, 1, 18 al 20, Romanos 1, 18 al 20 dice el texto: porque la ira de Dios se revela, vean bien, el libro de Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué, mis hermanos? Contra toda impiedad, dice el texto. ¿Y cómo es eso, pastor? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué más? Injusticia. ¿Qué más dice? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que Steve Hopkins no vio la grandeza de Dios a través de lo que él observaba? El vasto universo, las galaxias. Dios le reveló de alguna manera que esa creación, ese diseño, ese orden, no fue el azar. Sin embargo, él decidió, en las entrevistas que le daban, él decía cada vez más que Dios no existe, que la física como ciencia es suficiente para explicar muchos de las teorías evolucionistas gracias a la física. Steve fue la ciencia, el conocimiento que tenía provenía de Dios. Tan fácil es que él hubiese aceptado y declarado la grandeza de Dios a través de lo que él observaba. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:18 dice que el juicio de Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, que esa injusticia hace que la verdad de Dios no sea dada a conocer entre los hombres. Y sigue diciendo el texto: porque lo que de Dios se conoce, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice el texto, desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se da a conocer a través de su creación, a través de la revelación general. Cuando vemos las estrellas, hermanos, y vemos un video sobre los sistemas planetarios, el orden, la ley de gravedad, eso me habla de Dios. Pero el hombre no solamente necesita creer, necesita confiar. A veces creemos que creer es lo mismo que confiar. Y nosotros llevamos años en la iglesia, 10, 15, 20, 30 años, y decimos, creo en Dios. Pero ante tales circunstancias, no confiamos. Y no es lo mismo creer y confiar. Yo puedo creer que usted existe. Yo puedo creer que usted, voy en la calle con sed y con hambre y digo, en esta casa vive el hermano fulano. Y yo creo que él es cristiano. Pero como llevo mucha hambre, yo digo, tengo hambre. Y aquí vive el hermano Juan Pérez. Me gustaría pedirle un plato de comida, porque yo creo que es cristiano, pero no confío en que él me pueda dar ese plato de comida. Y entonces yo sigo mi camino. Dios quiere que tú creas en Él, pero también quiere que confíes en Él. Y la confianza se genera a través de tiempos y a través de pasar juntos con ese Dios. ¿Le platicas a Dios lo que te pasa? ¿Le cuentas a Dios aún las cosas más pequeñas? ¿Te regocijas con Él cuando bien pasas momentos hermosos? ¿No será que Dios, para los cristianos, lo sentimos tan lejos? Creemos en Él, pero no confiamos en Él. Yo quiero invitarte esta noche, mi hermano. Todas las personas vivimos momentos difíciles, o tal vez en este momento estamos pasando por una situación difícil. Declara en tu oración y dile, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame no solamente a creer, ayúdame a confiar. Aquel hombre paralítico del estanque de Betesda, cuando supo que era Jesús quien le estaba diciendo, levántate, se levantó, porque confió que las palabras o quien le decía levántate podía hacer obras maravillosas de acuerdo a su voluntad. ¿Has estado pasando mucho tiempo aquella problemática? ¿Has estado enfrentando mucho tiempo aquella situación? ¿Te gustaría decirle al Señor, Padre, tal vez no he creído, pero no he confiado? Ayúdame a confiar ahora. Creo que existes, creo que eres Dios, creo que creaste todas las cosas, pero ahora ayúdame a confiar. Ayuda a mi poca fe. ¿Te gustaría decirle esta noche? Quiero invitarte a que te coloques de pie y vamos a decirle junto a ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Elías, al Dios de Moisés, al Dios de Daniel, al Dios de Isaías, al Dios de Ezequiel, de Jeremías. Ese mismo Dios que hizo grandes cosas en el pasado es el mismo Dios de hoy. Sabe que creemos en Él, pero necesitamos confiar ahora en Él. Oremos, hermanos. Querido Padre, esta noche tu palabra nos invita no solo a creer, sino a confiar. Los demonios, Señor, creen y tiemblan. Ayúdanos a ser diferentes a ellos, Señor. Ayúdanos a creer
pero a confiar plenamente. Ayúdanos a mantener una relación constante contigo, a caminar contigo cada día. Ayúdanos, Señor, a crear esa comunión diaria para que nuestra confianza en ti crezca. Ayúdanos, Señor. Miles de cristianos hoy en día son declarados y asisten a una iglesia y se declaran cristianos. Pero confiar en ti hoy es una gran necesidad. No solamente basta decir creo, sino como dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras a través de la fe. Esta noche, Señor, quiero pedirte por el corazón de mi hermano o de mi hermana, que aunque lleva mucho tiempo en la iglesia, Señor, le falta confiar. Ayúdanos a pelear la batalla de la vida. Ayúdanos, Señor, para poder ver tu poder manifestarse en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Y perdónanos. Perdónanos porque hemos creído, pero nos ha faltado confiar. Bendice a tu iglesia, Señor, y a los que nos escuchan y a los que nos ven a través de las redes sociales. Tal vez, Señor, este mensaje lo necesitaba algún hijo o hija tuya que ha estado pensando dejar la iglesia. Señor, fortalécele. Señor, guíalo. Señor, protéjalo y muéstrale tu grandeza a través de los medios, Señor, que tú has puesto para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios te bendiga esta noche. Te esperamos mañana a la misma hora. Esperamos también a nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas digitales. Dios te bendiga esta noche. Y si es necesario, ora esta noche a tu Dios. Cuéntale todo lo que tu corazón siente y necesita. Y Dios te bendiga y te guarde. Buenas noches a todos. Que descansen.